Vamos a empezar con el segundo módulo del simposio, en el que van a hablar de sueño, depresión, maltrato, redes de apoyo y prescripción dañina para el adulto mayor. Entonces invitamos a la doctora Carla Moreno a que nos dé su ponencia. La doctora trabaja aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es licenciada en nutrición, maestra en ciencias de la salud y doctora en ciencias, y doctora en estudios de población. Entonces, doctora, por favor. Hola, ¿qué tal? Otra vez por acá. Entonces, les voy a hablar sobre los trastornos del sueño. Vamos a hablar de una perspectiva cuantitativa y otra perspectiva cualitativa. Tengo organizada la presentación en 3 áreas temáticas. Una parte es más técnica, pero no tan compleja. Después voy a hablar sobre las aportaciones que hemos hecho desde la cohorte. Finalmente voy a hacer un cierre. Hablando de cómo es esta parte de los trastornos del sueño, pues uno tiene que empezar hablando de la arquitectura del sueño. Entonces, en la figura del lado izquierdo ustedes pueden ver cómo transita, cómo cambian estos patrones a lo largo del tiempo de las personas, ¿no? O sea, me refiero al ciclo de vida. Lo que ocurre durante el envejecimiento es que cambia el tiempo total que las personas duermen. Esto cambia hacia una disminución. El sueño también suele verse más ligero, entonces esto es que existe menos profundidad, hay más fragmentación y hay menos sueño-humor. También existen unos cambios en los horarios. Esto es que las personas suelen acostarse o levantarse más temprano de lo que habitualmente hacían cuando no eran adultas mayores, ¿no? Entonces, en la juventud, en la etapa de la adultez, hay unos horarios que uno está regido por ciertas circunstancias, pero en la vejez o cuando uno transita hacia el envejecimiento, se ven estos cambios. Y también existe una fuerte tendencia a que las personas mayores tengan sueño durante el día o durante la vigilia, es a lo que llamamos siestas diurnas. Es probable que estos cambios estén reflejando a lo mejor una combinación de múltiples elementos, ¿no? Entonces, en este cuadro ustedes pueden ver de manera muy organizada y didáctica que hay factores intrínsecos que se pueden asociar a estos cambios y del lado derecho los cambios o los factores extrínsecos. Solo se los voy a leer, pero es más profundo esta parte de contexto, ¿no? Entonces, puede ser que existen cambios neurológicos asociados al envejecimiento, cambios en la secreción hormonal, como ya nos explicaba hace un momento la doctora Basurto. Hay cambios también en el cristalino y la retina. Y las personas mayores suelen tener comorbilidad acumulada. Digo, no es una norma, pero sí estamos viendo de manera frecuente que esto existe. Desde el lado de los factores externos, lo que se encuentra es que las personas mayores empiezan a transitar por eventos de vida tales como el retiro, tales como la viudez. Y esto puede generar también cambios en los patrones del sueño. Estamos regidos también por algunas situaciones externas como la actividad física, la interacción social y los medicamentos. Ahora voy a hablarles sobre las aportaciones que hemos hecho desde la cohorte. Tengo información sobre datos y tendencias, voy a hablarles sobre la relación que existe entre el sueño y la salud, particularmente me centraré en algo de que tenemos sobre fragilidad, que es quizá lo que más hemos estudiado. Hablaré algo sobre la pandemia y finalmente voy a cerrar con esta parte de los abordajes cualitativos que hemos tenido. Bueno, entonces, pues lo que queremos saber primero es cómo es que está durmiendo la población adulta mayor. Entonces, con COSFAM lo que hicimos fue describir la prevalencia de los principales problemas del sueño y su relación con algunas condiciones médicas. Entonces, con la información de la cohorte de la medición 2019, lo que hicimos fue analizar cómo estaba la prevalencia del insomnio, de la apnea, tenemos somnolencia, tenemos este constructo que se llama calidad del sueño y también tenemos alguna información sobre la duración del sueño. Y estudiamos algunas condiciones médicas como diabetes, hipertensión, síntomas depresivos, deterioro cognitivo, consumo de medicamentos. Con información de 1,678 personas hicimos este análisis transversal y lo que estamos encontrando es que las personas mayores suelen dormir realmente poco. Entonces, si se fijan en el cuadro que tengo acá señalado, están durmiendo aproximadamente el 70% de las personas menos de las horas recomendadas. Bueno, exageré tal vez, ¿no? Son 63,9%. Tenemos casi la mitad de las personas de la cohorte durmiendo con baja calidad del sueño. Cuando exploramos de una manera más exhaustiva, estamos encontrando que hay 20% de personas con somnolencia, 30% de insomnio y casi también 30% de personas que tienen riesgo de apnea obstructiva del sueño. Exploramos algunas diferencias por sexo y por edad y lo que encontramos solamente es que el insomnio puede ser más preocupante en las mujeres que en los hombres. Digo, de todas formas, en ambos
el porcentaje es alto, o sea, 3%, 30%, ese es un elemento a considerar. Y en cambio, la parte de la duración del sueño, vimos que también hay diferencias por grupo de edad. Lo demás no hay diferencias por estas características. No obstante, pues eso no significa que no sea una prioridad atenderla. Por acá lo que les estoy presentando son las prevalencias del lado izquierdo en la figura que ustedes pueden ver del lado izquierdo, es la prevalencia de insomnio con estas condiciones médicas. Del lado derecho es lo que estamos encontrando, las prevalencias de riesgo de apnea obstructiva del sueño en varias condiciones médicas. Yo lo que quiero dejarles de mensaje, más allá de los números, porque también son muy importantes estas magnitudes, es que la población adulta mayor de COSFAM está durmiendo poco y mal, ¿no? Porque presentamos, como ya les decía hace un momento, están presentando casi la mitad de ellos baja calidad del sueño y presencia de trastornos del sueño tales como insomnio y apnea obstructiva del sueño. También cuando hacemos esta desagregación por condiciones médicas, sí vemos que hay una especie de tendencia donde las personas que tienen o cruzan con alguna condición suelen presentar más porcentaje de problemas del sueño. No obstante, si ves el complemento, te das cuenta que también las personas que no tienen la condición también están presentando problemas del sueño. Bueno, entonces ahora sí quisiera hablar sobre la fragilidad y su relación pues entre trastornos del sueño y fragilidad. Vamos a hablar de los problemas generales del sueño, desde problemas muy generales hasta aspectos más específicos, y resaltar esta situación que existe entre hombres y mujeres. Y en el segundo punto voy a hablar sobre las alteraciones del sueño durante la pandemia. Con esta figura lo que quiero mostrarles es que ya hace 10 años, publicó en 2015, se estaba pensando que había una asociación potencial entre las disrupciones del sueño y la fragilidad, a su vez con sarcopenia, ¿no? Entonces ya desde hace, les digo, como 10 años ya teníamos ideas de que esto podría estar presentándose de manera importante. Diferentes modalidades de los trastornos del sueño, desde cuestiones muy básicas como la duración, hasta aspectos mucho más específicos como la instalación específica de un trastorno del sueño. Y con los estudios de COSFAM lo que hemos hecho es refinar la relación entre sueño y fragilidad, y estamos resaltando la importancia de evaluar apnea obstructiva del sueño e insomnio, sobre todo en el caso de las mujeres. Lo que observamos pues es que desde la información que tenemos de 2014 transitamos hacia un modelo de evaluación de los trastornos del sueño de manera muy general a algo mucho más específico. Y déjenme decirles pues que en 2014, o por información de 2014, lo que encontramos es que dificultades del sueño tales como dormir más de lo habitual, o si las personas estaban reportando dormir mucho, así como la suma de dificultades, estaban aumentando la propensión a ser frágiles. Con información de COSFAM 2018, lo que hicimos es introducir estos componentes más específicos de los trastornos del sueño y reportamos o encontramos pues que existe una asociación entre el insomnio, la baja calidad del sueño y dormir menos de 5 horas con fragilidad. Hicimos modelos estratificados por sexo y lo que encontramos es que específicamente es en las mujeres donde se observa más esta situación. Con información de 2019 lo que encontramos y refinamos fue esta introducción del diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, del riesgo, o sea, pudimos ahí dividir a las personas que tenían el diagnóstico previo, las personas que presentaban el riesgo y también, bueno, ya teníamos incorporado la parte de somnolencia y de insomnio. ¿Y qué encontramos? Bueno, encontramos que el diagnóstico previo no se asoció con fragilidad. Esto es un punto que quisiera que ustedes se llevaran como mensaje. La asociación entre riesgo de apnea y fragilidad en las mujeres existía, en cambio en los hombres esto no se veía, y el insomnio estuvo asociado con fragilidad en ambos casos, ¿no? La somnolencia y la duración del sueño no se observaron con asociación significativa. Muy bien, el segundo punto que quiero comentarles es que ya decía el doctor Sergio cuando empezamos con el simposio, nos decía que COSFAM hace mediciones anuales. Entonces en 2020, hace 5 años, precisamente por estas fechas, tuvimos esta disrupción importante que fue la pandemia y también irrumpió pues, nuestras actividades laborales. Y lo que se hizo entonces fue modificar la forma en la que se daba seguimiento a las personas mayores de la cohorte y a través de mediciones vía telefónicas se pudo dar seguimiento de cierta forma en ciertos componentes, ¿no? Entonces, uno de estos componentes es lo que les presento en esta diapositiva. Tuvimos como objetivo evaluar las alteraciones del sueño durante la pandemia. Dimos un seminario o un simposio sobre estos resultados en 2022. Les dejo el link por si quisieran luego observar de una manera más detallada lo que está pasando.
o lo que reportamos. Y aquí lo que les quiero mencionar, bueno, son los resultados, ¿no? De manera muy inesperada, lo que nosotros observamos es que las personas aumentaron el porcentaje de horas que estaban durmiendo, minutos tal vez, ¿no? Y cuando los clasificamos por las horas que se supone deben de dormir de manera recomendada, sí observamos que hubo un cambio importante. O sea, pasaron de las personas que dormían de 7 a 8 horas, el porcentaje pasó de 33.7 a 60.6%. También el porcentaje de personas que dormían 9 horas pasó de 4.9 a 9.4%. La presencia de insomnio y baja calidad del sueño disminuyó a lo largo del tiempo de observación y encontramos que ser mujer, dejar de trabajar y el estado civil o estar unidos o casados se asociaron con estos cambios, ¿no? Decía que esto era inesperado porque casi toda la bibliografía en ese momento estaba apuntando a que iba a haber una disrupción importante en muchos elementos de la vida, ¿no? Y entre ellos, dada la pandemia, como un estresor importante, podrían haber alterado los trastornos, el sueño, el descanso de las personas, sobre todo hacia una manera negativa. Entonces, para nosotros fue, como insisto, en ese momento era inesperado, y si bien teníamos unos factores que estaban potencialmente explicando estas asociaciones, nos pareció interesante y necesario tratar de explicarlo desde otra perspectiva. Y entonces esa es la perspectiva que les quiero mostrar hoy. Son los estudios cualitativos sobre el bien y el mal dormir. Este primer trabajo responde a la pregunta de cómo es que las personas adultas mayores de COSFAMA se adaptaron de esta manera para observar los resultados que ya les comenté. Y entonces realizamos este protocolo de investigación con perspectiva cualitativa, un enfoque fenomenológico, con el objetivo de identificar, describir, analizar cómo estas personas que pertenecen a la cohorte experimentaron las alteraciones en la calidad del sueño antes y durante la pandemia. Lo que hicimos fue seleccionar 3 grupos de participantes a través de un muestreo teórico, es decir, seleccionamos de manera intencionada las personas que queríamos invitar a participar en este estudio. Tenemos un grupo de personas que mejoró la calidad del sueño, un grupo que disminuyó la calidad del sueño y otro grupo en el que no se observaron cambios. Y allí lo que pasó es que teníamos a las personas que siempre durmieron mal, bueno, en estos 2 momentos en el tiempo, y el otro grupo es las personas que siempre durmieron mal y las personas que siempre durmieron bien. Hicimos 58 entrevistas semiestructuradas y 9 grupos focales. Tuvimos el registro de notas de campo, de diarios de campo. El trabajo de campo se realizó durante septiembre y noviembre de 2023. Se grabaron en audio las entrevistas, se transcribieron, se estandarizaron, revisamos todo, le dimos la vuelta por arriba y por abajo y estuvimos trabajando de manera continuada con sesiones de trabajo en el grupo, al interior, para tratar de entender y categorizar, proponer un sistema de codificación y tener unos códigos que nos permitieran precisamente contestar la pregunta de investigación, cómo es que las personas se habían adaptado o no a este momento estresante que fue la pandemia. Y lo que encontramos es, de manera muy resumida, es que todas las personas que participaron, podemos observar que reconfiguraron sus espacios y sus actividades. Cuando estuvimos haciendo el análisis específico de este grupo que transitó de dormir mal a dormir bien, encontramos que aunque la pandemia fue también un estresor muy importante, se adaptaron mejor al cambio. Entonces, si bien hubo reconfiguración en la familia, en las relaciones sociales, porque estaban guardados, es decir, sí siguieron apegadas a estos lineamientos de aislamiento, reconfiguraron sus formas de convivencia al interior de sus espacios. Muchas de estas personas tuvieron retos laborales y financieros por las cuestiones de ingreso. También muchos de ellos aprovecharon para transitar hacia la jubilación. Insisto, las personas que tuvieron este cambio de dormir mal hacia dormir bien, pudieron hacer un balance entre estos cambios, ¿no? Se adaptaron precisamente a este cambio. Y estuvimos encontrando que muchos de estas personas de este grupo obtuvieron información y mejora en las prácticas de higiene del sueño. Entonces, sí tenían unas cualidades muy especiales que les permitieron hacer este cambio, esta agencia, para obtener mejor información, hacer prácticas y cambiar su higiene del sueño, ¿no? A partir de este proyecto también nos dimos cuenta que las personas de COSFAM han experimentado elementos que les llamamos barreras y también, por otro lado, como en el opuesto, los facilitadores del acceso a los servicios de salud. Hay una especie de normalización, que le hemos llamado, porque las personas suelen percibir que el sueño o el dormir mal no es un asunto prioritario.
¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les puse algunas viñetas, unos textos de las personas que nos daban sus discursos y nos dicen, pues es que es normal que yo no duerma. Yo considero que no es motivo de ir a una consulta por no dormir bien. Además, nosotros podemos. Por otro lado, las personas enfrentan barreras en el acceso. Por ejemplo, este testimonio que nos dice, pero no hay ninguna clínica, por ejemplo, donde digan, si yo supiera de una persona, ¿a dónde mando a esta persona? No existe ninguna institución aquí en el Seguro Social. Y déjenme contarles, para no leerles todo, la parte de los facilitadores del uso de servicios de salud, porque es la otra cara. Hay una persona que nos dijo, me mandaron a hacerme el estudio y ahí se detectó que dejo de respirar cuando estoy durmiendo. Por otro lado, este testimonio me gusta mucho porque nos habla del autocuidado, fíjense. Lo que pasa es que a veces somos indolentes porque no nos conocemos, pero ahora a la edad que tengo, lo primero es ver a mi médico general y le explico cómo me siento y a lo mejor en la cadena LIMSS pues me remite al neumólogo, o sea, pero sí existe cómo solicitar. Vemos en esta variedad de testimonios que hay una variedad de situaciones que están enfrentando las personas. En ese sentido, pues, más trabajo, lo que hicimos fue precisamente realizar un segundo protocolo de investigación con perspectiva cualitativa, en donde nos estamos enfocando a tratar de documentar cuáles son las barreras y facilitadores. Ya les decía hace un momento, pues que tanto el insomnio como el síndrome de apnea obstructiva del sueño son los más frecuentes en población de COSPAM y francamente están subdiagnosticados. Entonces necesitamos reconocer cómo es el proceso para acceder a este diagnóstico oportuno y al tratamiento adecuado. Nos estamos apoyando del esquema que ven del lado derecho, en donde ven el acceso a los servicios de salud de una manera continua, ¿no? Hay varias etapas. Por ejemplo, empieza con las necesidades de atención en salud y identificar cuáles son estas necesidades, ¿no? Sigue con la percepción de la necesidad y el deseo de atención, la búsqueda de los servicios de salud, el alcance de estos, la utilización efectiva y obviamente pues esto puede tener como consecuencia pues un desenlace. Entonces, en lo que está en rojo, lo que ustedes pueden ver en rojo son aquello que atañe a las instituciones, ¿no? La respuesta del sistema a estas necesidades. Y en azul es quizá la parte más que atañe más bien al individuo, ¿no? Entonces, lo que quiero contarles es que hicimos este protocolo con también un enfoque fenomenológico, sumamos este componente que se llama curso de vida, para tratar de rastrear de una manera más precisa y continuada también en el tiempo, porque esto no es un elemento que puedes ver en el momento transversal, pues, ¿no? Se tiene uno que remontar hacia el pasado para ver cuáles han sido las experiencias de las personas, las percepciones y los significados. Entonces también hicimos un muestreo teórico, tenemos 3 grupos de participantes. Aquellos que tienen el diagnóstico, los que no tienen el diagnóstico pero tienen los cuestionarios positivos y los que no tienen el diagnóstico y tienen los cuestionarios negativos, ¿no? Entonces son aquellos pues que tienen, entre comillas, son los sanos, ¿no? Y ya tenemos un avance en términos de campo. Y si estamos por terminar 22 historias de vida, tenemos planeado 4 grupos focales, hemos hecho notas de campo, el proceso de levantamiento empezó en este año, en enero, y seguimos trabajando al respecto, ¿no? Entonces, la otra modalidad es grabar los audios, transcribirlas, analizar los casos de manera individualizada, y lo que llevamos ahorita son sesiones de trabajo continuas, ¿no? Y pues retomando este esquema que les mencionaba antes, solamente de manera muy descriptiva porque no tiene todavía un trabajo exhaustivo, pues estamos viendo de manera repetida este tipo de situaciones, es que las personas mayores tienen unas creencias sobre la salud. En la jerarquía de necesidades, pues dormir bien no es una prioridad, ¿no? Entonces hay elementos que se van construyendo desde la infancia donde las personas enfrentaron adversidad. La prioridad no era precisamente dormir bien, sino sobrevivir, y entonces esto se va gestando como una situación normalizada. Entonces nos hemos encontrado que el mal dormir no era y no es una prioridad de atención en algún conjunto de personas, ¿no? Entonces esta es la parte de la habilidad para percibir. Si entonces las personas no están percibiendo que tienen una necesidad, es muy difícil pues que las intervenciones y todos los diseños de programas que nosotros hagamos y no tomamos en cuenta estas situaciones tengan cierto éxito, ¿no? Muy bien, entonces ahora para la capacidad para buscar, es una vez que yo ya que yo ya identifiqué mi necesidad, pues ¿cómo hago para dar el siguiente paso, ¿no? Este siguiente paso se ve a veces
obstaculizado por el género. Entonces aquí hemos encontrado una manera muy interesante que esta experiencia de salud y enfermedad como proceso, visto como proceso, es muy distinto cuando se es hombre y cuando se es mujer. En el caso de los hombres, a lo mejor ya ustedes anticipan pues que sí hay un silencio de sus malestares, ¿no? Las personas, los hombres, sí, ¿cómo decirlo? No es que sí nos dicen, ay, no siento nada, ¿no? Sino que tienen todo introyectado de su proceso de socialización. Es bien complicado de atender y hemos estado muy interesados pues en ver cómo le vamos a dar la vuelta para que precisamente también ellos reciban esta atención que requieren, ¿no? Por el otro lado, pues las mujeres siempre han tenido este aprendizaje de estar cerca al servicio de salud y lo expresan de una manera muy distinta. Ellas además hacen labores también laboral, o sea, tienen ocupaciones laborales, pero también hacen actividades de reproducción del hogar, ¿no? Entonces, también tienen introyectados algunos significados que pueden ser barreras para poder obtener la atención adecuada. Por otro lado, lo que hemos visto de la capacidad para obtener es el apoyo social. Cuando tienen pareja y tienen hijos, sobre todo que son relaciones sin tensión, suelen ser los promotores de que las personas mayores reciban, acudan, sobrelleven mejor sus tratamientos, también para el caso del sueño. Por ejemplo, hemos encontrado que son las parejas o los hijos los que alertan a las personas porque están durmiendo mal. ¿Cómo duermen mal? Uno es por el ronquido y la otra es porque dejan de respirar, ¿no? Entonces, nota la pareja, notan los hijos esta situación. Entonces, promueven que las personas mayores vayan y se atiendan, ¿no? Si lo ven del otro lado, o sea, el complemento, es las personas que están en situación pues, de aislamiento o que no tienen funcionalidad en sus relaciones sociales, podrían estar en riesgo de identificar adecuadamente estas situaciones, ¿no? Y déjenme comentarles finalmente que esta parte de involucrarse en su propio tratamiento, nosotros hemos encontrado que hay como estos significados y experiencias negativas con los medicamentos y las personas toman la decisión de suspender sus tratamientos. Muchas veces esto no se comenta con el médico por varias razones, y esto aquí lo que quiero señalar con esta figura es que precisamente nos hace falta trabajar con esta calidad técnica e interpersonal. Las personas mayores reportan ver un poco de desapego de parte de los médicos que reciben su caso, ¿no? Entonces, como que nos dicen, no, bueno, es que ya no le dije al médico, y le siguen recetando el medicamento, le siguen recetando el medicamento. Okay. Finalmente quiero hacer el cierre de esta presentación mostrándoles esto que yo denomino que Cosfamia tiene tentáculos en otros lados, ¿no? En otras latitudes. Entonces, a partir de este proyecto, lo que hemos encontrado, y alguien decía hace un momento en el simposio pasado, ¿no? en las presentaciones pasadas, es población derechohabiente de la Ciudad de México que tiene otros significados, experiencias, creemos y necesitamos un poco de más variabilidad. Entonces ya tenemos previsto hacer el levantamiento de esta parte cualitativa en Hidalgo y en la Clínica del Sueño del INER, aquí en la Ciudad de México. El esquema de trabajo es exactamente el mismo y pues esperamos sumar estas perspectivas de manera más interesante, pues porque necesitamos tener una mayor comprensión de este proceso de atención. Y cierro con esta parte, ¿no? Ya hablaban hace un momento de las actividades que se han hecho de divulgación y socialización. También nosotros hemos tenido este aporte desde el trabajo que se hace en COSFAM para promover la accesibilidad al conocimiento científico. En 2024 se hizo un esfuerzo dirigido a las personas mayores. Hicimos en este año también un podcast dirigido a personas adultas interesadas en las temáticas con motivo del Día Mundial del Sueño. Y tenemos materiales que a veces entregamos, bueno, no a veces, siempre, a las personas que participan en nuestro estudio y que esto nos permite pues diversificar nuestras formas de comunicar la información que estamos obteniendo y generar pues este intercambio de ideas. Con esto cierro y les agradezco mucho la atención.